columna ancha suele tener hipótesis bastante fuertes. En ese caso quizá el elemento finito es un poco más robusto, pero hay que tener en cuenta el típico problema del ingeniero que analiza el muro sobre traves con elemento finito, es que resulta que la trave pues no tiene esfuerzos, casi que la podías quitar, porque el análisis al ser elástico resulta que el muro es como un elemento muy peraltado y entonces le deja muy poquito a la trave. Entonces por eso es un problema importante, porque no se puede analizar elásticamente de forma correcta, sino hay que hacer un estudio inelástico. Lo que le pasa al muro es que se empieza a agrietar y empieza entonces a recargarse más y más sobre la trave. La trave se desplaza más, entonces se agrieta más, etc. Entonces es un proceso que es difícil de modelar y es mejor utilizar recomendaciones que procedan de experimentos, en este caso en particular. El análisis elástico no es, digamos, una muy buena herramienta, especialmente para la trave. En la zona de la colonia Roma se hizo un estudio y bastante preocupante, porque se encontraron edificios estructurados de esta forma, con la famosa losa transfer. En los dos primeros niveles, en algunos muros muy agrietados. Entonces esto pues ya para tomar cortantes de sismo pues ya se ve muy disminuida la capacidad del muro, ¿no? Entonces creo que vale la pena pues adentrar más en eso. La pregunta que me hizo sobre nuevamente los diafragmas horizontales, ¿cuál es el criterio? Esto se puede ver con dos enfoques. Uno es ver cuáles son las aceleraciones que se presentan en la losa debido al movimiento, a la vibración de la estructura, y hacer un espectro de piso, diseñar la losa para un espectro, digamos, que sería en el piso en que se encuentra colocado. Eso sirve para principalmente las cosas locales y de los elementos que estén ubicados sobre la losa. El otro es de ver el movimiento relativo de los distintos ejes de la estructura, qué cosa produce sobre la losa. Ese es un poco el procedimiento que propone Mario Rodríguez. Entonces, se está viendo, en realidad todavía no está terminado la recomendación al respecto, lo está viendo el doctor Luis Esteban, ha presentado algunas propuestas, pero viendo la manera de tener alguna estimación aproximada de cómo determinar las fuerzas que se inducen en el diafragma horizontal por el movimiento lateral de los distintos ejes, muros o columnas que se encuentran en el entrepiso. Eso yo no le puedo dar un procedimiento, pero es una aproximación, una solución, un método simplificado basado en lo que se transmite a la luz. Eso probablemente saldrá en algunas semanas. ¿Algún otro comentario? Sí, Carlos. Sí, bueno, yo sigo sobre los muros sobre traves. Los muros sobre traves es que es más complejo todavía, porque al hacer el modelo tridimensional, los muros, cuando meto la columna ancha, en ocasiones caen sobre columnas. Y supongamos que la estructura es simétrica, pero la planta baja no por los elementos. Entonces los muros caen sobre la columna y en otro lado no. Entonces se quita la simetría porque otro se ha empotrado y otro se ha articulado prácticamente. Bueno, no lo tengo totalmente, pero entonces resulta que vamos a analizar la estructura y se comporta muy diferente y hay que hasta meterle factura de regularidad, porque no es una estructura regular. Y después aparte también, hay veces que en ocasiones tenemos traves concentradas, muros concentrados en las traves, pero los muros, las dos superiores y traves superiores hacen una especie de viga Berendel, donde la trave de abajo no trabaja.
Entonces, bueno, en nosotros lo que hacemos es, o le bajas el modo de elasticidad a los muros para que empiecen a trabajar hasta las traves, pero como es una carga concentrada, se va demasiado alto el momento. Entonces terminamos haciendo por dos modelos. Hacemos un modelo con la carga vertical nada más y un modelo totalmente completo. Pero entonces estamos inventando, ¿no? Y buscando la condición más desfavorable, pero realmente es más complejo el asunto. Sí, bueno, esa es la idea un poco de dar una recomendación, de generar que, digamos, con los estudios que se dieron y con la información experimental que hay disponible, pues generar un criterio que sea sencillo para determinar el imperante mínimo que puedes utilizar. Sí es complejo el problema, digamos, pero como criterio general creo que lo que se está proponiendo es adecuado, que se analicen las dos condiciones, la flecha y la otra es los esfuerzos en el muro. Entonces, a veces puedes utilizar dos modelos distintos, uno para calcular la flecha porque es más desfavorable para la flecha, y así funcionamos los ingenieros. Y para el caso de calcular los esfuerzos puedes utilizar otro modelo que es más desfavorable para los esfuerzos, y así nos cubrimos, que es básicamente así como le hacemos. Entonces, sí, columna ancha normalmente te va a dar concentraciones en momentos muy grandes y le va a afectar a la trave. O sea, la que va a sufrir es la trave y te van a salir más traves. Pero, digamos, para calcular la flecha usarás carga repartida desde el momento directamente y puedes obtener entonces una flecha que pudieras utilizar para checar. Ningún procedimiento hasta ahorita, sobre todo de análisis, no está claro cómo hacerlo y mucho menos está normado. Aquí había otra pregunta. Sí, mi pregunta es, cuando tenemos un proyecto de mampostería que tiene poca densidad de muros y debido a las fuerzas cortantes necesitamos echar mano de los muros de concreto, quería ver qué tan recomendable sería ponerlos o hasta qué porcentaje en la densidad de estos muros, porque muchas veces se desplantan sobre los cimientos de piedra natural y los muros de concreto pues toman mucha fuerza cortante y el momento, y quizás no se está considerando esa parte en el diseño de la cimentación. No sé si hay algún comentario sobre eso. Y bueno, la otra pregunta es que está en el mercado pues el programa NEM, no sé si se ubican del mismo autor del ECO, y si ya alguno de ustedes lo haya usado y ver si los resultados que arroja son satisfactorios o tiene algunos problemas. En la parte de los muros de concreto, pues definitivamente pues hacer el modelado refinado. O sea, no estaríamos pensando ya en hacer una equivalencia o una transformación, sino pues modelarlo con las rigideces, con el detallado para que genere y sea válido todo este modelado, y por supuesto la revisión y el diseño de la cimentación, que es importantísimo, o sea, la revisión local de la cimentación, y pues probablemente se tendría que readaptar. A mí no me preocuparía tanto en una estructura nueva, porque podríamos diseñar esa cimentación adecuadamente. El problema, ahorita estaba pensando en que reforcemos una estructura existente, y por supuesto si le metemos muros de concreto nuevos o reemplazamos o capas de concreto o incluso malla y mortero, hay que revisar y pues darle un tratamiento a esa cimentación. Sí, pero sí, no sería recomendable ponerla directamente sobre una cimentación de piedra natural. Bueno, habría que calcularlo y revisarlo. Probablemente los esfuerzos sean muy altos, eso nos lo va a decir el análisis. Me parece que, excepto en el caso que decía que se trate del refuerzo de una estructura existente, si en un edificio la cantidad
realidad los muros de mampostería no son suficientes para que resistan las fuerzas laterales debidas a sismo. Pues estamos hablando de un edificio de varios pisos en el cual me parecería una aberración tener una cimentación sobre unas zapatas escondidas de piedra, al menos. Pues si ya vengo con concreto, pues saco la cimentación de concreto para darle continuidad a las cosas, porque si no, como ángulo el muro de concreto, ¿dónde? Respecto a los programas de análisis, pues yo durante todo mi ejercicio profesional he utilizado casi todos los programas de análisis que presenté ahí. He descartado algunos. Bueno, cada uno para mí tiene su utilidad para cierto tipo de estructuras. Para el caso de mamposterías, el ANEM-GC, ¿qué haría yo con el ANEM-GC? Bueno, yo lo utilizaría para un prediseño, no para un diseño definitivo. Para un prediseño, pero de estructuras de no más de 2 o 3 niveles, nada más. Tiene su utilidad, o sea, puede ser útil, pero hasta ahí. Después de eso, pues prácticamente cualquier programa de análisis, con los elementos finitos y la idealización que ustedes quieran, ¿sí? Pero lo único que hay que tener cuidado es tratar de modelar lo más apegado a la realidad, como decía el doctor. Voy a tener una estructura, es como la Biblia, ¿no? El gigante de pies de barro, o sea, con una cimentación de piedra, una estructura de cierta importancia, pues como que no es lógico, ¿no? Pero respecto a eso, para mí, en el caso de que yo usaría un prediseño en estructuras poquito. Después, pues, tenemos que irnos a otro nivel. Ok, entonces sería como utilizarlo para darnos una idea de cómo está estructurado, sí, y si ponemos más o menos. Del orden de, eso le puede decir del orden de, aquí podría ser, este muro, pues no puede ser mampostería, o sea, pero como un prediseño, no como un diseño definitivo. Ok, gracias. Porque es un programa que tiene sus limitaciones en cuanto de hecho es un programa de marcos planos acoplados, nada más. No es un programa tridimensional pleno, ¿sí? Entonces tiene sus limitaciones. Y para el caso de mampostería, yo lo limitaría. Sí, nos hace sus comentarios. Gracias. Si uno entra a la página de la SMI ahorita, están ya algunas propuestas de las nuevas normas, entre ellas la de cargas, y ahí ya se está haciendo la diferencia para factores de carga muerta y carga viva, y hay algunas inclusiones ya en la tabla de cargas vivas. No sé si pudieran hacer un comentario al respecto. Pues en la carga, bueno, sobre la parte de los factores de carga que se han cambiado, pues desde luego, pues eso en la mayoría de los reglamentos obviamente es mayor el factor de carga para la carga viva que para la carga muerta. Eso es una herencia que viene de cuando se hacía el análisis con un manual en que el que fueran iguales permitía tener diagramas de momentos sobre los que se análisis de momentos a los que se aplicaban después un factor de carga al resultado y no que había que determinar, pero cada uno por separado. Entonces, eso se había obviado antes, el hecho de mantenernos con factor de carga constante, teniendo una mayor, un valor más conservador para la carga viva, con una probabilidad de excedencia más bajo, para tomar en cuenta lo que no se tomaba en cuenta
en el factor de carga, que por la incertidumbre mayor de la carga viva, pues necesita para la misma probabilidad de falla un factor de carga. Ahora se han dividido, el resultado es esencialmente el mismo. Para las estructuras de vivienda no pinta, porque pinta mucho la carga muerta, la carga viva, y los claros son pequeños. Eso pinta para estructuras de claros largos, relativamente ligeras, en que pues, el factor de carga de 1.4 puede considerarse el resultado. Entonces, se obtiene esencialmente el mismo resultado con diferencias de algunos pocos por cientos con el 1.4 anterior y el 1.3 más 1.5. Sí, porque las pláticas, recuerdo de las 4 que tuvimos ahorita, empezaron con haciendo la acotación sobre la diferencia de utilizar normas nacionales y normas extranjeras, y los factores de resistencia no sufrieron, al parecer, ninguna modificación, no así los factores de carga, ¿no? Pero es un factor un poco que no incide mucho, sobre todo en este tipo de estudios. Un cambio. Cuando se habla de normas nacionales, tenemos un gran problema. Los municipios son los que tienen que dar eso, y desafortunadamente en algunos estados hay 200 o más de 500 municipios, y en esos municipios no encontramos ni siquiera un ingeniero civil. Yo creo que hay que hacer algo ahí, porque no podemos seguir con ese peso del artículo 115. Debemos hacer algo y debemos de unificar, o cuando menos tomar en cuenta los materiales de los diferentes estados, pero hacer una norma a nivel nacional. Creo que ustedes han hecho mucho, como la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y todos los que han participado, Instituto de Ingeniería, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer algo. Algo se intentó por allá por el 88, pero quedó en una cuestión medio política. Como aquí algunas veces suceden las cosas en México. Yo quisiera saber cuál es la visión hacia esto, si es factible, qué se tiene que hacer, porque tenemos que hacer algo. Bueno, esto es un tema que, como bien saben, ya tiene muchos años manejándose, y pues que no se ve que vaya a tener solución en el sentido legal, porque los municipios tienen primero, el reglamento de construcción es mucho más que las normas técnicas. Entonces, el darle la autoridad, pasar la autoridad de las normas del municipio a otras instancias, que pueden ser el Estado o a una norma nacional, es ilegal hacer una norma nacional sobre cosas que no son bajo la jurisdicción federal, tiene que ser global, y no creo que eso vaya a cambiar. Lo que se han hecho varios intentos de hacer es hacer reglamentos modelo que adoptaran diversos municipios o distintas instancias. Eso en la vivienda elaboró una norma al respecto que creo que no ha tenido mucho aplicación. Otras instituciones están haciendo normas para las construcciones propias, por ejemplo, en este caso no es vivienda del INIFED, para las escuelas. Yo no les apoyo mucho, porque también así, ahora esas instituciones coordinadoras nacionales tienen muy poca autoridad, porque las escuelas no las fabrican ellos, no las construyen ellos, las hacen esencialmente el Estado o el municipio, entonces ellos hacen caso. Entonces, es bueno que exista una norma
normas modelo que finalmente cada quien adopta, cada uno, cada estado, cada municipio lo vaya a adoptar. Ahora lo que ha sido, quizás lo que ha avanzado es que en muchos estados existe una norma estatal y los municipios, pues, hay presión del Estado a que los municipios adopten y la mayoría de los municipios así lo hacen. Pero ir más allá, realmente, hay también hay diferencias de práctica de un estado a otro y una norma que se ha hecho para ciertas condiciones, por ejemplo en el norte del país tienen otras prácticas de diseño y otras influencias que es muy difícil convencerlos que esa es nacional y la tienes que adoptar. Entonces no le veo mucho. No digo que no sea deseable, sería deseable tener normas, pero no serían normas en ese sentido, serían normas, modelos de norma, que se hacen normas cuando el municipio X dice yo, para diseñar, para hacer el proyecto estructural de esos edificios tienes que usar esto. Y eso simplifica mucho las cosas, en muchos países así es. Bueno, en Estados Unidos cada condado debe tener su propio reglamento de construcción. Y luego la ciudad del condado también tiene su propia. Entonces ahí las normas modelo han servido para estos adoptados. ¿Otro comentario? Hola, buenas tardes. Antes que nada, mi felicitación y mi admiración a todas las personas que están ahí. Y yo quiero hablar en cierto punto en función de todos los que estamos iniciando nuestra vida profesional y en investigación. Al empezar a veces a trabajar con las normas se prestan algunas partes algo confusas. Por ejemplo, me refiero en la resistencia, un ejemplo sería la resistencia a compresión de pilas que dice norma correspondiente. Ya sé que ya existe ahorita y por ejemplo en algunas de LONS también mucho usarla en otras pruebas, velocidad correspondiente o adecuada, se puede prestar a mucha malinterpretación a todos los que somos nuevos en este campo. Yo ahí también sería una sugerencia que tratar de no dejar esos cabos tan sueltos para todos los nuevos, una referencia o algo así. Y además, en la tabla 2 que mostró el ingeniero Leonardo Flores, sobre la nueva dosificación de mortero no vi que indicara ya valores de resistencia. No sé por qué ya no estaba. Sí, gracias. En cuanto a la facilidad y claridad de las normas, se ha elaborado en años anteriores comentarios a las normas y sí hemos pensado que es un complemento muy importante, comentarios y ejemplos. Entonces sí lo tenemos considerado. En cuanto a lo de las resistencias, realmente ahorita el acomodo fue quitarlo de esa tabla y ponerlo en otra tabla, en otro lugar. Pero sí es un requisito, las resistencias de los morteros. Extendiéndolo a que se cumplan todos los requisitos que van a aparecer en la norma mexicana de mortero para uso estructural. No es solamente como les decía, la resistencia a compresión del mortero, que es muy importante, muy significativa, pero el mortero tiene varias otras propiedades sumamente importantes. Muy bien, yo creo que se nos empieza a hacer un poco tarde y entonces nada más vamos a tomar una pregunta más. Buenas tardes. ¿Sí? Allá. Sí, gracias. Perdón. Sí. Bueno, muy amable. Ya algunas preguntas ya han sido contestadas. Somos algunos participantes del Instituto Superior Tecnológico de Macuspana, pero los estudiantes, al estar aquí, creo que es un parteaguas para ellos y en un futuro lo van a poder constatar. Quisiera solicitarle que se incluyan un procedimiento de análisis y diseño en las estructuras de mampostería. Esto va a permitir también poder evaluar algunos edificios que ya están construidos. Y hay una situación que se da
en la construcción. Está el que diseña, está el que fabrica y está el que construye. Siento que se debe incluir en la norma a los requisitos mínimos que el fabricante debe de cumplir en la calidad de los materiales, y eso va a subsanar muchos problemas constructivos y fallas precisamente en la mala calidad. Gracias. Bueno, voy a contestar parcialmente tu pregunta. Hay me han hecho algunas observaciones algunos fabricantes que el hecho de poner un valor mínimo a veces se toma como el valor que debes tomar, y eso genera bastantes problemas. Pero sin embargo, sí, la intención es sí especificar los valores mínimos de calidad con esto, digamos, pero hay algunas posiciones en contra, y eso era lo que quería hacer notar. ¿Quieres comentar acerca de eso? Sí, bueno, creo que ya está bastante contestado en ese aspecto. Yo iba a hacer nada más un apunte final como participación ya, y era que comentarles que ahorita estamos 4, de hecho 5, porque el maestro Álvaro Pérez también pertenece al comité, pero hay otros colegas que pertenecen al comité de mampostería y que pues, por motivos de trabajo no pudieron estar. Entonces yo también quiero hacer ese reconocimiento a los maestros Javier Cefín, Raúl Llán, y a los doctores Sergio Alcocer y Arturo Tena. Bueno, es parte de mi comentario final. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí, por expresar sus inquietudes, y como ya mencionaba Álvaro Pérez, habrá una nueva sesión que probablemente será en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México, donde ya se presente la norma, esperemos que ya en un estado más avanzado, y se abrirá también la discusión en ese foro. Los invitamos a que participen, no solo en el de mampostería, se van a abrir los foros de discusión para el resto de las normas de concreto, de sismo, etcétera, y que pues, es muy bienvenida sus opiniones y sus comentarios. Gracias. Sí, un último comentario. Ya que mencionó esto el doctor Pérez Gavilán, la presentación de la norma de sismo está prevista para el 12 de noviembre a las 6 de la tarde en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Cuando comprueben, saldrán los anuncios